Presta atención a esta escena, pues te voy a contar la historia de cuál fue la película favorita de Pedro Infante, ya que en mi opinión, todo parte desde esta escena. Quédate hasta el final de este pequeño video porque te prometo que estás a punto de conocer una historia que muy pocas personas conocen y no volverás a ver esta cinta de la misma forma. Era el año de 1949 y Pedro se encontraba filmando bajo la dirección de Ismael Rodríguez la cinta No desearás la mujer de tu hijo. Nos enfocamos en esta escena donde Pedro está montando a la yegua Camsia. Así es, era una yegua y no un caballo. Te dejo en los comentarios cuál fue el triste final de Camsia. En esta escena, Ismael Rodríguez puso de fondo una pieza musical titulada Flores de México, una famosa polca del compositor mexicano Juventino Rosas. He decidido partir de esta escena porque tengo la teoría de que Ismael Rodríguez quizás en esta época ya estaría pensando en crear una cinta que le hiciera justicia a Juventino Rosas, uno de nuestros mejores compositores, y que yo como mexicano opino que en nuestro país no le hacemos ningún reconocimiento ni divulgación a su música, como por ejemplo Austria lo hace con Mozart o Alemania con Beethoven. Cuando Pedro e Ismael terminaron de filmar esta cinta, Ismael le da la gran noticia a Pedro. Filmarían una cinta biográfica sobre Juventino Rosas. En 1933 ya se había hecho una en México, pero ahora Ismael quería aprovechar la gran popularidad de Pedro para atraer la atención del público y así estimular la curiosidad del pueblo para conocer más la música del gran Juventino Rosas. No creo que usted pueda tomar lo que yo tomo, ni tocar lo que yo toco. ¿Y por qué? Porque no sé lo que va a tocar. La cuestión es que aunque en el mundo del cine todo se puede fingir, y aunque hay actores que investigan y se preparan para recrear lo mejor posible a su personaje, para interpretar a Juventino Rosas, lo ideal era encontrar a un gran actor que además tuviera de preferencia conocimientos en canto, violín, piano, flauta, tuba, teoría musical, dirección orquestal, entre otras habilidades. Como puedes ver, el paquete era muy grande, pero Pedro Infante cumplía con el perfil requerido, pues desde su juventud él ya era todo un músico completo y debido a su popularidad era el indicado para hacerle justicia a la obra del gran Juventino Rosas. Pero pronto comenzarían los problemas para la película. Cuando se sentaron a platicar, Pedro está sumamente emocionado porque tras el gran éxito que tuvo al trabajar al lado de Fernando Soler y demostrar que sí tenía madera de actor, Pues a mí no me parece que contradiga a su padre. Esta cinta le daría la oportunidad de demostrar todo lo que puede hacer como artista y finalmente buscaría no solo ser nominado al premio Ariel, sino que por fin poder ganarse por primera vez dicho reconocimiento como mejor actor. Sin duda la máxima satisfacción de un artista en el país. Pedro se lo toma muy en serio y retoma sus clases de violín para perfeccionar su técnica. Y si me preguntas, creo que en algunas escenas él fue doblado por algún violinista profesional, pero en otras tengo la impresión de que sí es él quien está tocando, como por ejemplo aquí. Sin embargo, de alguna forma se filtró que en esta película se quería poner a Pedro Infante dirigiendo a la mismísima Orquesta Sinfónica Nacional, lo cual la prensa mexicana comenzó con una serie de críticas contra la cinta, pues el mensaje principal era: ¿en qué cabeza cabía poner a un mariachi a dirigir una de las instituciones musicales más serias y respetables del país? Obviamente, quienes criticaban a Pedro hablaban desde la ignorancia. No sabían que él desde su juventud en Sinaloa ya sabía cómo dirigir conjuntos musicales, así como dominaba varios instrumentos. Para Pedro, dirigir a la mismísima Sinfónica Nacional sería un tremendo reto. Y lo que personalmente me llama la atención
es que esta cinta aborda el cómo la sociedad mexicana no creía en Juventino Rosas, se burlaban de él. Se denuncia el cómo las casas editoriales se robaban su música e incluso cómo se dudaba de que él fuera el autor del Vals sobre las olas, su obra musical más famosa. Entonces, Pedro Infante estaba viviendo lo mismo ante esta película. Si bien los críticos de cine no lo bajaban de artista populachero, que solo le gustaba a las masas sin ser capaz de hacer algo memorable en el cine, ahora la prensa le atacaban por su osadía a dirigir la Sinfónica Nacional. Y no dudo que hayan intentado boicotear la cinta, o dudar de cómo la orquesta se prestaría a ser parte de esto. Ismael estaba dispuesto a echar la casa por la ventana. Si te das cuenta, la mayoría de las películas de Pedro Infante fueron filmadas en blanco y negro, pues aunque desde hace bastante tiempo atrás ya existía la tecnología para filmar a color, era demasiado caro. Ismael quería que esta cinta llamara la atención. Esta película sería la primera de Pedro Infante a color, así que la novedad era tremenda. Quiero recalcar el hecho de que Pedro Infante se tomó muy pero muy en serio el que él no solo iba por la nominación al Ariel, él realmente quería ganarse por fin el premio, pues en cierto modo le rompió el corazón no habérselo ganado al filmar las cintas La Oveja Negra y su secuela, a pesar de sí haber sido nominado. De hecho ya tenía el gusto de haber sido nominado varias veces, pero se le quedaba la espina de estar a nada de ganar. La cinta resultó bellamente filmada. Para los entendidos en cine, sin duda Ismael emprendió una labor titánica para coordinar y dirigir cada aspecto para que la película fuera perfecta. Raúl Lavista, compositor y músico mexicano, sin duda fue una pieza clave para la parte musical de la película, pues él se encargó como mano derecha de Ismael de la dirección musical de toda la cinta, por lo que pienso que es necesario reconocerlo por igual. Entonces, la película finalmente fue estrenada, y personalmente me imagino tanto la prensa como los críticos de cine mirándola a la espera de encontrar algún error para atacar tanto a Ismael como a Pedro, pero simplemente la película es perfecta y el mensaje es contundente. México a la fecha no le está haciendo justicia a nuestro gran genio musical Juventino Rosas, y lastimosamente espero estar equivocado, pero esta cinta me parece que no es tan popular como otras filmadas por Pedro e Ismael, y es que a pesar de los momentos de comedia para hacerla más ligera, nunca es fácil llevar la biografía de un compositor al cine, es todo un reto. Sin duda, la escena de fuego llegó hasta el final de la película. Vemos a Pedro Infante pararse ante la Orquesta Sinfónica Nacional, interpretando a un músico del que nadie cree en él. Exactamente lo mismo que Pedro estaba viviendo en la vida real. Entonces, Pedro comienza a callarle la boca a todos sus detractores. Yo sé un poco de música y puedo asegurarles que Pedro está dirigiendo de forma correcta el tempo de un vals, el cual está a un compás de 3/4, el cual se indica con la figura que Pedro Infante está haciendo aquí con sus manos. Como dije, ningún detalle se les escapó. Pedro sin duda se superó en todos los sentidos. Cantó, ejecutó varios instrumentos y superó el reto de dirigir a la Sinfónica Nacional. Nadie podía criticarle nada a él ni a Ismael. Entonces, al final llegó la gran noticia. Finalmente se dieron los nombres a los 3 nominados al premio Ariel al mejor actor. En primer lugar, Fernando Soler por su papel en No desearás la mujer de tu hijo. En segundo lugar, Arturo de Córdoba por su papel en la cinta El hombre sin rostro. Y finalmente, Pedro Armendáriz por su papel en la cinta Rosauro Castro. La Academia consideró que Pedro Infante no merecía ni siquiera la nominación esta vez. Por todos lados se corría la voz de que fue una reverenda injusticia y claramente un acto de menosprecio a Pedro,
quien, como te lo contaba en el video pasado, él luchaba contra sí mismo por ganar seguridad ante la cámara y creerse un actor de cine, y ahora que acababa de superarse, ni siquiera lo tomaron en cuenta. Al final, dicen que el mejor reconocimiento es el que otorga el público, ya sea con sus aplausos, su cariño y con el hecho de que a décadas de su muerte, Pedro Infante sigue tan vigente como nunca. Así que te pregunto lo siguiente: ¿crees que fue una injusticia o consideras que la Academia hizo una correcta y justa nominación? ¿Qué opinas de la cinta Sobre las olas? ¿Sabías que fue la favorita de Pedro Infante? Apóyame con tu pulgar arriba y compartiendo este video para que más personas conozcan las historias del cine mexicano. Muchas gracias.